Existe algo que está sucediendo en este momento en el calendario espiritual que la mayoría de los católicos no percibe. Existe una ventana, una apertura en el tiempo, un período de apenas 9 días en que el cielo inclina su oído de manera diferente, en que los pedidos imposibles adquieren un peso especial ante el trono de Dios, en que un patriarca silencioso, el intercesor más poderoso de la historia de la Iglesia, extiende sus manos sobre quien sepa cómo acercarse a él correctamente. Y el Padre Pío lo sabía, no solo lo sabía, lo enseñaba con urgencia, con seriedad, con esa mirada penetrante que atravesaba el alma de las personas y veía lo que ellas ni siquiera sabían que necesitaban. ¿Alguna vez has sentido que determinadas peticiones tuyas simplemente no avanzan? Que rezas, suplicas, lloras ante el altar y parece que el silencio es la única respuesta que llega. Que hay una situación en tu familia, una enfermedad, una deuda, una relación destruida, un hijo perdido en los vicios, un dolor que ya no sabes ni cómo nombrar, y que aún con toda tu fe, con todo tu rosario, con todas tus novenas, eso permanece inmóvil, pesado, como una piedra en medio de tu camino. Entonces presta mucha atención a lo que estás a punto de escuchar. Porque lo que el Padre Pío reveló sobre este período específico del año, estos días que van del 10 al 19 de marzo, no está escrito en ningún libro de devoción. No se enseña en la mayoría de las parroquias. No se comenta en los grupos de oración comunes. Es un conocimiento espiritual profundo guardado en las enseñanzas particulares de este santo extraordinario, transmitido a sus hijos espirituales, a sus penitentes más íntimos, a las almas que él acompañó durante décadas en el confesionario de San Giovanni Rotondo. Y hoy, por una razón que no es coincidencia, esa enseñanza llegó hasta ti. No existe el azar en el reino de Dios. Si estás aquí, si tus ojos están sobre estas palabras en este preciso momento, es porque algo más grande que tu propia voluntad te trajo hasta aquí. El Espíritu Santo no desperdicia encuentros, y el Padre Pío, que incluso después de la muerte continúa su misión de salvar almas, de interceder, de guiar, de proteger, quizás puso este momento en tu camino porque Él sabe lo que estás cargando. Él sabe el peso que sientes en el pecho cada mañana al despertar. Él sabe el nombre de aquella persona por quien lloras en silencio. Él sabe el número de aquella deuda que no sale de tu cabeza. Él sabe, y por eso estás aquí. Este mensaje no es para todos, es para quien está dispuesto a escuchar con el corazón abierto, con humildad, con aquella sed que solo quien ya lo intentó todo y aún no se rindió ante Dios conoce. Y si te digo que el Padre Pío reveló que existen 3 cosas, 3 prácticas espirituales precisas, 3 actitudes de fe que si se realizan durante la novena de San José, del 10 al 19 de marzo, tienen el poder de mover lo que parece inmóvil, de abrir lo que parece cerrado para siempre, de alcanzar aquello que los propios ángeles llaman gracias imposibles. Y si te digo que esas 3 cosas no son difíciles, no exigen que seas un místico, no exigen que vayas a un santuario lejano, sino que pueden ser hechas por cualquier persona, en cualquier casa, en cualquier condición de vida, siempre que se hagan con fe, con intención y con el corazón vuelto hacia San José. Para entender por qué estos días son tan especiales, primero necesitas comprender lo que comienza el 10 de marzo. En esta fecha sagrada, la Iglesia inicia la novena de San José, esa secuencia de 9 días de oración intensa que culmina en la solemnidad de San José, celebrada el 19 de marzo. Esta fiesta es una de las más antiguas de la tradición católica occidental. Su celebración se remonta a los primeros siglos del cristianismo,
cuando los fieles ya reconocían en José de Nazaret no solo al padre adoptivo de Jesús, sino al guardián del Hijo de Dios, el protector de la Sagrada Familia, el patriarca del silencio y de la fidelidad, aquel que dormía y recibía revelaciones del ángel, aquel que trabajó con sus manos para sostener al propio Dios hecho hombre. San José es llamado por la Iglesia patrono de la Iglesia universal, protector de los moribundos, patrono de los trabajadores, de los padres de familia, de los afligidos, de quienes enfrentan lo imposible. El Padre Pío tenía por San José una devoción que pocos de sus biógrafos describen con la profundidad que merece. Decía que San José era el santo más subestimado de la Iglesia, el más poderoso entre los intercesores y el más silencioso en su grandeza. Había en San Giovanni Rotondo una imagen de San José, ante la cual el Padre Pío se inclinaba con reverencia especial. Llegó a decirle a uno de sus hijos espirituales, en una conversación registrada por testigos, que San José tiene un poder de intercesión que la mayoría de los cristianos nunca ha usado, porque nunca aprendió cómo acercarse a él correctamente. Y eso, amiga mía, es exactamente lo que vas a aprender hoy. El Padre Pío tenía el don del discernimiento de espíritus, veía el alma de las personas en el confesionario con una claridad que él mismo describía como una luz sobrenatural. Sabía los pecados que las personas no tenían valor de confesar. Sabía los dolores que ellas escondían. Sabía los ataques espirituales que estaban destruyendo familias enteras sin que nadie lo percibiera. Y él actuaba, oraba, intercedía, luchaba espiritualmente por cada alma que llegaba hasta él. Había un episodio que se volvería memorable entre los relatos de quienes convivieron con el Padre Pío, que ocurrió cierta vez durante el mes de marzo, precisamente en la época de la novena de San José. Una mujer llegó a San Giovanni Rotondo desde una ciudad lejana. Había perdido al hijo menor por una enfermedad grave, y el hijo mayor estaba involucrado con personas peligrosas en el camino de la perdición. El marido había abandonado la familia. La casa estaba a punto de ser tomada por las deudas. Era una de esas situaciones en que todo al mismo tiempo se había derrumbado. Llegó al convento agotada, sin llanto, porque había llorado tanto que las lágrimas ya se habían secado. Solo había ese vacío silencioso que quien ya estuvo en el fondo del pozo reconoce. El Padre Pío la recibió en el confesionario. Ella ni siquiera había terminado de hablar cuando él dijo: «No viniste hasta mí. San José te trajo hasta aquí porque escuchó lo que tú ni pudiste poner en palabras». La mujer se derrumbó. Y entonces el Padre Pío le dio 3 instrucciones precisas para los días que quedaban de la novena. 3 cosas que debía hacer. Ella volvió a casa e hizo exactamente lo que él había dicho. En los meses siguientes, el hijo mayor se convirtió, se alejó de las malas compañías y volvió a la iglesia. La deuda fue renegociada de una forma que nadie esperaba. Y ella describió, hasta el fin de su vida, aquellos días como el momento en que sintió por primera vez que no estaba sola. Estas 3 instrucciones que el Padre Pío le dio a aquella mujer forman parte de una enseñanza más amplia que él transmitió a lo largo de su vida respecto a la novena de San José y al poder espiritual de este período. Y es exactamente esa enseñanza la que vas a recibir ahora. Pero antes, quiero pedirte algo simple. Si llegaste hasta aquí, si algo en tu corazón reconoció este mensaje como algo que era para ti, deja un comentario abajo con el nombre de una persona o una intención por la que quieres pedir durante estos días. No es necesario decir todo, puede ser solo un nombre, una palabra, una situación, porque la oración colectiva tiene un poder que el Padre Pío reconocía y valoraba profundamente. Decía que donde 2 o 3 almas se unen con fe,
El cielo presta atención, y si todavía no te has suscrito a este canal, hazlo ahora, no como un gesto cualquiera, sino como un acto de fe, como una declaración de que quieres continuar recibiendo enseñanzas que alimentan tu alma y protegen tu vida espiritual. El Padre Pío no enseñaba de forma superficial. Cada palabra que salía de su boca llevaba el peso de décadas de oración, de sufrimiento, de combate espiritual y de intimidad con Dios. Y cuando hablaba sobre San José, había algo diferente en su voz, una reverencia que iba más allá de la devoción común, porque el Padre Pío sabía, con ese conocimiento que solo viene de la contemplación profunda, que San José no es simplemente un santo entre tantos. Él es el patrono de las causas imposibles, de las situaciones que el mundo ya declaró sin solución, de las puertas que fueron cerradas, trancadas y sobre las que alguien tiró la llave. San José es el intercesor que va hasta esas puertas y las abre. Existe una razón teológica y espiritual profunda para esto. José de Nazaret vivió toda su vida lidiando con lo imposible. Fue llamado a creer en lo que no tenía explicación humana. Fue llamado a proteger aquello que estaba más allá de su comprensión. Fue llamado a sostener, a guardar, a actuar con fe absoluta en medio de un misterio que él no eligió, pero aceptó completamente. Y porque vivió así, porque fue fiel a lo imposible durante toda su vida terrena, tiene ante Dios una autoridad especial para interceder por las causas que parecen no tener más salida. El Padre Pío decía: no existe causa perdida para quien confía en San José con humildad y perseverancia. Lo repetía. No era una frase bonita para consolar a los afligidos. Era una convicción espiritual arraigada en años de experiencia con la intercesión de este patriarca silencioso. Y ahora ha llegado el momento de revelar las 3 cosas que el Padre Pío enseñó para estos días sagrados. La primera cosa es esta. Durante la novena de San José debes nombrar lo imposible en voz alta ante una imagen o símbolo de San José. Parece simple, pero hay una profundidad espiritual enorme en este gesto que la mayoría de las personas nunca comprendió. El Padre Pío observaba, en décadas de dirección espiritual, que uno de los mayores bloqueos en la oración de las personas es que piden de forma vaga, con palabras genéricas, con ese temor inconsciente de que quizás Dios no va a atender, y entonces es mejor no ser muy específico para no decepcionarse demasiado. Dicen: Señor, bendice a mi familia, cuando lo que realmente necesitan decir es: Señor, mi hijo está destruyendo su propia vida y ya no sé qué hacer. Dicen que todo mejore, cuando lo que necesitan decir es el nombre de la enfermedad, el valor de la deuda, el nombre de la persona que partió. El Padre Pío enseñaba que Dios no necesita nuestra especificidad para saber lo que nos falta, porque Él ya lo sabe todo. Pero nosotros necesitamos esa especificidad para ejercer la fe de forma plena. Cuando nombras lo imposible, cuando miras la imagen de San José y dices en voz alta lo que estás cargando, algo se mueve dentro de ti. La fe sale de la región de las ideas y desciende a la región de la realidad. Estás diciéndole al cielo: creo que puedes actuar sobre esto, sobre esta cosa concreta, real, dolorosa, no sobre una abstracción, sobre esto. En la Biblia, en Mateo capítulo 7, versículo 7, Jesús no dice: desea vagamente y quizás recibirás. Dice: pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. El verbo pedir, en el original griego, lleva la idea de una petición específica dirigida con intención clara. San José entiende ese tipo de petición. Él, que tuvo que escuchar al ángel con precisión, que tuvo que actuar con precisión, que salvó al propio Jesús porque obedeció instrucciones específicas, responde a pedidos específicos. Durante estos 9 días, elige un momento del día.
Puede ser por la mañana al despertar o por la noche antes de dormir. Colócate ante una imagen de San José y di en voz alta el nombre de tu imposible. No lo susurres. Habla. Nómbralo. El Padre Pío decía que hay una gracia especial en el acto de hablar con fe, porque la voz lleva la intención del alma hacia el exterior. Y lo que se dice con fe en ambiente de oración tiene un peso espiritual que el pensamiento silencioso no alcanza de la misma manera. Haz esto todos los días, del 10 al 19, 9 veces, una por día, y no cambies la petición, no vaciles. Permanece fiel al mismo imposible que pusiste ante San José el primer día. Piensa en la situación que estás cargando ahora, la que pesa más, la que ya casi dejaste de mencionar en tus oraciones porque parece que no sirve de nada. Es exactamente esa la que debes nombrar. Es exactamente esa la que San José quiere escuchar de tu boca con fe. La segunda cosa que el Padre Pío enseñó es esta. Durante la novena ofrece un sacrificio silencioso diario unido al sufrimiento de San José. Esta es quizás la más profunda de las tres prácticas y la menos conocida. El Padre Pío tenía una comprensión del valor espiritual del sufrimiento que poquísimas personas poseen. Él lo vivía en carne propia, literalmente, con las llagas abiertas en su propio cuerpo, y enseñaba que el sufrimiento no ofrecido es sufrimiento desperdiciado, pero el sufrimiento ofrecido, unido al sufrimiento de Cristo y de los santos, se transforma en moneda espiritual de valor incalculable ante Dios. Pero aquí hay algo específico que el Padre Pío enseñó sobre San José que necesita ser comprendido. José de Nazaret fue el hombre que más sufrió en silencio de toda la historia sagrada. No aparece en ningún momento de los evangelios hablando. Ninguna palabra suya fue registrada. Él actuó, obedeció, protegió, amó, todo en silencio profundo. Y ese silencio no era ausencia, era plenitud, era un sufrimiento cargado con dignidad, con fe inquebrantable, sin queja, sin amargura. Cuando unes tu sufrimiento al silencio de San José, cuando tomas ese dolor que estás cargando, esa angustia que despierta contigo cada día, y en vez de solo soportarlo, lo ofreces conscientemente, diciendo, José, uno este dolor al tuyo, ofrezco esto a Dios por mi intención. No estás simplemente sufriendo, estás orando con el propio sufrimiento. Y el Padre Pío decía que ese tipo de oración llega al trono de Dios de una forma que las palabras solas no alcanzan. El sacrificio no necesita ser algo grandioso. El Padre Pío era muy claro sobre esto con sus penitentes sencillos. Puede ser renunciar a algo que te gusta durante estos 9 días. Puede ser despertarte algunos minutos más temprano para rezar cuando el cuerpo pide quedarse en la cama. Puede ser soportar con paciencia una situación difícil que normalmente te saca de quicio, y en vez de reaccionar, respirar hondo y decir interiormente, San José, ofrezco esta dificultad unida a la tuya, por mi intención imposible. Puede ser el dolor físico que ya estás cargando, aquella enfermedad, aquella fatiga, aquella limitación del cuerpo, que ya cargas aunque no quieras, pero que ahora vas a cargar conscientemente, con intención, con ofrenda. El Padre Pío tenía una frase que sus hijos espirituales guardaron con cuidado. El dolor amado es dolor redimido, el dolor ofrecido es dolor que salva. En estos días no desperdicies ninguna dificultad. Cada una es una oportunidad de acumular peso espiritual para tu petición ante San José. Piensa en esto como una balanza. De un lado está lo imposible que quieres ver resuelto. Del otro lado están tus oraciones, tus sacrificios, tu fe. El Padre Pío enseñaba que San José, como intercesor de las causas imposibles, coloca el peso de su propia autoridad patriarcal en la balanza cuando ve que el alma está genuinamente comprometida, que no está pidiendo solo por conveniencia, sino que está dispuesta a ofrecer algo de sí misma.
¿Estás dispuesta a hacer eso? ¿A tomar el dolor que ya tienes, que de todas formas vas a cargar durante estos días, y transformarlo en oración? Porque si lo estás, algo va a comenzar a moverse. La tercera cosa que el Padre Pío enseñó es quizás la más urgente. Durante la novena de San José, debes rezar específicamente por el alma de una persona que necesita conversión o liberación, y confiar esa alma al cuidado de San José. Esta revelación tiene una razón espiritual poderosa. El Padre Pío dedicó toda su vida a salvar almas. Era su obsesión santa. Decía que la misión de todo cristiano no es solo cuidar de sí mismo, sino interceder por los demás, especialmente por quienes están más lejos de Dios. Y tenía una devoción particular por la forma en que San José intercede por las almas en peligro, por las familias destruidas, por los hijos perdidos, por los maridos y esposas alejados de la fe. Existe una tradición espiritual muy antigua, confirmada por santos y doctores de la Iglesia, que dice que San José tiene un poder especial sobre el momento de la muerte y sobre las almas que están en situación de riesgo espiritual. Él es el patrono de los moribundos, de quienes están en la hora final, pero también de quienes están muriendo espiritualmente, que están siendo consumidos por el vicio, por la amargura, por el alejamiento de Dios, por la dureza del corazón. El Padre Pío pedía insistentemente a sus penitentes que durante la novena de San José eligieran un alma, solo una, con nombre y rostro, y la pusieran bajo la protección de José de Nazaret con una oración específica. No una lista, un alma. Porque la intercesión que viene del amor enfocado, del amor que ve a una persona concreta y clama por ella con todo el corazón, tiene un poder diferente al de la intercesión genérica. Piensa ahora en alguien de tu familia, un hijo, un hermano, un marido, un padre, una amiga querida que está lejos de Dios, que está atrapado en algo que está destruyendo su vida, por quien ya lloraste, ya rezaste, ya hiciste novena, y aún así parece que no se mueve. Es esa persona. Lleva su nombre hasta San José en estos días. Di: José, Padre protector, guardián de esta alma, te confío a fulano de tal. Así como protegiste a Jesús, protege esta alma que amo y que está en peligro. Intercede por ella ante Dios, con la autoridad que tienes como patriarca y guardián. El Padre Pío decía que San José nunca rechaza un alma que le es confiada con fe sincera. Nunca. Porque él conoce el peso de ser responsable por un alma amada. Cargó ese peso con Jesús. Y es exactamente por eso que comprende, desde adentro, lo que es amar a alguien y querer protegerlo a cualquier costo. Esta tercera práctica es también un acto de desprendimiento. Porque al confiar aquella alma a San José, estás reconociendo que ella no está en tus manos, que no tienes el poder de convertirla, que solo Dios puede actuar en el corazón humano, y que San José es el intercesor que eliges como aliado en esta batalla espiritual. Y el Padre Pío enseñaba que este acto de confiar, de soltar con fe, de decir: ya no soy yo quien carga esto solo, estoy poniendo esto bajo tu protección, libera una gracia que la ansiedad y el control bloquean. Estas son las tres cosas: nombrar lo imposible en voz alta, ofrecer un sacrificio silencioso diario y confiar un alma amada a la protección de San José. 3 prácticas, 9 días, del 10 al 19 de marzo, y el Padre Pío garantizaba, con aquella autoridad que venía de Dios y no de sí mismo, que quien haga estas 3 cosas con fe genuina, sin rendirse, sin cambiar la petición, sin dejar pasar un solo día, verá algo moverse. Quizás no de la forma que espera, quizás no en el tiempo que desea, pero algo se va a mover, porque San José actúa. Siempre actuó en silencio, pero siempre actuó. Llegaste hasta aquí porque algo dentro de ti reconoció que necesitabas este mensaje, y ahora tienes lo que faltaba.
No es un conocimiento complicado, es un conocimiento preciso. 3 prácticas, 9 días, un santo que nunca rechaza a quien se acerca con humildad. El Padre Pío decía que la mayoría de las personas no recibe el milagro que pide no porque Dios esté distante, sino porque su oración es inconstante, vaga y solitaria. Comienzan y abandonan. Piden hoy y mañana ya dudan. Cargan el peso solos sin confiar en nadie. Y es exactamente eso lo que estas 3 prácticas rompen. Crean una estructura de fe que sostiene la petición durante los 9 días, del principio al fin, con intención, con ofrenda y con confianza. San José no pide elocuencia. No pide que seas un alma perfecta. Él mismo vivió entre limitaciones humanas, trabajó con las manos, enfrentó la pobreza, la huida, el exilio, el dolor de no entender todo lo que estaba sucediendo a su alrededor. Él te entiende, sabe lo que es cargar algo que va más allá de las propias fuerzas. El Padre Pío cerraba muchas de sus orientaciones espirituales sobre San José con una frase simple y poderosa: ve a José, y no vuelvas con las manos vacías. Ahora ya sabes el camino. Comienza el día 10. No pierdas ni un solo día, y no te rindas antes del 19. Si esta enseñanza tocó tu corazón, si sentiste que este mensaje llegó a ti en el momento justo, te pido algo muy simple. Suscríbete a este canal ahora. No es solo un botón. Es una decisión de mantener tu alma alimentada, protegida y orientada. Cada video que publicamos aquí es un mensaje que el Padre Pío, a través de sus enseñanzas, envía para quien necesita escuchar. Y piensa ahora en alguien que está sufriendo, una amiga que está cargando una situación imposible, un familiar que perdió la esperanza, alguien que necesita saber que San José existe, que intercede, que actúa. Comparte este video con ella hoy, no mañana, hoy, porque la novena comienza el día 10 y cada día cuenta. Ahora quiero invitarte a un desafío, 9 días, solo 9 días entregados con fe a San José. Durante 9 días seguidos, elige un momento del día, por la mañana al despertar o por la noche antes de dormir, y haz estas 3 cosas juntas. Colócate ante una imagen de San José, nombra en voz alta tu imposible, ofrece una pequeña dificultad de tu día unida al silencio de José y confíale el nombre de un alma que necesita liberación. No tiene que ser largo, pueden ser 5 minutos, pero tiene que ser todos los días, sin fallar, sin saltarse, sin rendirse a mitad. El Padre Pío decía que la perseverancia en la oración es en sí misma una forma de fe, que seguir rezando cuando nada parece cambiar es el acto que mueve el corazón de Dios de una forma que la oración fácil no alcanza. 9 días, una petición firme, un sacrificio diario, un alma confiada, y en el 9º día, antes de terminar tu oración, da gracias como si ya hubieras recibido, porque el Padre Pío enseñaba que la gratitud anticipada es la señal más alta de fe que un alma puede ofrecerle a Dios. Antes de terminar quiero orar contigo. Si puedes, cierra los ojos. Respira profundo, suelta el peso que cargaste hasta aquí y repite conmigo con todo tu corazón. San José, Padre protector, patrono de las causas imposibles, vengo hasta ti con aquello que no puedo resolver sola. Tú sabes mi nombre, conoces mi dolor. Viste cada lágrima que derramé en silencio y cada noche en que quise rendirme, pero no me rendí. Hoy no vengo con palabras bonitas. Vengo con fe simple, con corazón abierto, con aquella esperanza que todavía late dentro de mí, aun después de todo. Intercede por mí ante Dios. Presenta al Padre esta causa que pongo en tus manos. Así como protegiste a Jesús en los momentos de mayor peligro, protege lo que es más precioso para mí. Así como nunca abandonaste a la Sagrada Familia, no me abandones ahora. Padre Pío, que tanto amaste a San José y tanto confiaste en su intercesión, une tu voz a la mía
en esta petición. Y que la voluntad de Dios se cumpla en mi vida, en mi familia, en aquellas almas que amo y que confié a San José en estos días. Amén. Que San José te cubra con su protección silenciosa y poderosa. Que el Padre Pío interceda por ti. Y que estos 9 días sean el inicio de una transformación que todavía no puedes imaginar, pero que Dios ya preparó. Hasta la próxima enseñanza. Dios te bendiga.